Dios sea toda la gloria, toda la alabanza, porque pues escucha nuestras oraciones y vamos en estos momentos, hermanos, a leer la palabra ahí en Proverbios capítulo 30. Hoy terminamos esta serie que es acerca de las generaciones. Espero que haya escuchado, ¿verdad?, cada una de las que hemos estado compartiendo, que son cosas que estamos viviendo, manera de cómo se está comportando la sociedad, pero cómo todo eso también se está infiltrando en la iglesia, en los hijos de Dios, y tenemos que erradicar la rebeldía, la altivez, que eran los temas que hemos estado viendo. Y hoy vamos a hablar la última de las generaciones que nos enseña la palabra en Proverbios capítulo 30, versículo 14. Aleluya. Si lo tiene, vamos a leerlo, hermanos. Le invito a que se ponga de pie y vamos a leer este versículo. La última predicación que tenemos acerca de las generaciones que menciona aquí Proverbios. Dice el versículo 14, juntos: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Padre, en esta hora, Dios, te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias por este privilegio de compartir tu palabra esta noche. Que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos guíe hoy en este día. Que tu palabra, Señor, sea tocando corazones, vidas, que veamos, Señor, las cosas de manera diferente. Que sea tu Espíritu Santo el que obre y haga cambios en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, aquí en el versículo 14, hermanos, esta última generación, una generación de gente, nos invita a la palabra de Dios a observar que hay personas que su actuar es como fieras salvajes. Si usted pone atención en este versículo 14, describe a este tipo de gentes de una manera metafórica, ¿verdad?, simbólica, y los compara, sus dientes, dice la Escritura, con espadas, sus muelas con cuchillos, porque les comento, su actuar es como si fueran fieras salvajes que destrozan a los pobres y a los menesterosos de la tierra, dice la Escritura, hermanos. Y vemos que estos mismos problemas que hemos estado hablando, morales, espirituales, del tiempo de que se escribió los Proverbios, son los mismos que estamos viviendo en la actualidad, hermano. Cada una de las generaciones que hemos visto, la rebeldía en los hijos, la altivez en el corazón del hombre, ¿verdad?, que hemos estado hablando de estas generaciones, y ahora vemos cómo hay gente opresora, gente, ¿verdad?, que quiere oprimir a los pobres y menesterosos de la tierra, porque tanto en aquel tiempo como ahorita el problema está en el corazón del hombre. Ese corazón pecaminoso del hombre, ahí está el problema, y mientras no nazca de nuevo esa persona, siempre va a haber esta clase de pecados. Y les digo, la palabra de Dios describe a esta gente, sus dientes como espadas, dice la Escritura, hermanos, porque son instrumento cortante. El daño que hacen es destructivo en contra de este tipo de gente, de los pobres, de los menesterosos. Se aprovechan de la gente para llevarlos aún a mayor pobreza. Y también compara sus muelas con cuchillos. Por cuchillos, ¿verdad?, porque cada mordida, metafóricamente hablando, por lo agudo, lo cortante, hermanos, lo compara con esto. Y luego dice para devorar. Esa palabra que hemos hablado, que el domingo pasado lo mencionábamos,
que el enemigo te anda buscando para devorar. Es como león rugiente. Bueno, aquí se usa la misma palabra para devorar. Es para comer a su presa, para destruir a estas personas, al pobre. Que la palabra pobre nos habla de alguien necesitado que no tiene lo necesario para vivir. Y una persona menesterosa también habla de pobreza, de que le falta, un necesitado que carece de muchas cosas y que puede llegar, el menesteroso puede estar hablando también de personas que llegan a la indigencia, ¿verdad? A estar mendigando el qué comer, el cómo obtener, ¿verdad? Algún recurso para poder llevar alimento para él, para su casa, hermanos. Es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Y siempre ha habido gente, hermanos, que ha oprimido al pobre y al menesteroso. Y ahorita hay más conocimiento, ¿verdad? Y sabemos que hay gente, hay lo que se llaman familias a nivel mundial que gobiernan el mundo en lo económico. Son muy pocas familias las que a nivel mundial están gobernando en todas las áreas este mundo, pero sobre todo los recursos económicos y trayendo gran pobreza a países, a continentes enteros, hermanos, en pobreza, donde los han arruinado, se han aprovechado de su pobreza para aún con mayor fuerza oprimir y devorar, como dice la Escritura. Pero, hermanos, cada uno de ellos, cada persona que hace esto va a dar cuentas al Dios Todopoderoso, porque nada pasa desapercibido delante de Dios, hermanos. Y este tipo de gente va a tener que dar cuentas delante de nuestro Dios, hermanos. Siempre para Dios es algo muy fuerte la opresión hacia el pobre y hacia el menesteroso. La Escritura ya lo describía, hermanos, en varios escritos, esta opresión y este abuso que se hace hacia los pobres. Mire, vamos a ver cómo en los Salmos se nos habla de cómo son despojados los pobres, de sus bienes, de lo que les corresponde, son despojados la gente. Y siempre yo creo que Dios creó este mundo, creó al hombre suficiente, con todo lo suficiente para tener los recursos, para ser alimentados, para sobrevivir, porque nuestro Dios es un Dios suficiente, hermanos. Pero este tipo de personas se ha encargado de que no llegue la bendición, el alimento a la gente por igual. Mire, vamos a ver el Salmo 35:10. Cómo aquí nos explica la palabra y nos habla que los pobres son despojados, o sea, se les quita, se les priva a veces de lo más necesario. Dice la palabra de Dios, el Salmo 35:10. Dice, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja. Solo Dios puede librar, hermanos, y mucha gente ha recibido de una manera milagrosa el alimento de Dios, cuando no ha tenido el qué comer, cuando estas personas no permiten que lleguen estos recursos a la gente. Pero Dios de una manera milagrosa ha hecho. Inclusive una vez escuchaba un testimonio, ¿verdad? De unas personas que ya no tenían que comer, y si no llovía en esos días se iban a quedar sin alimento. Se pusieron a orar estos hermanos ahí en el templo, hermanos, y en ese momento, en esa noche, era un ir y venir, porque estaban orando los hermanos y decía un hermano al otro, asómate si ya se ve que va a llover. No, todavía no. Pues vamos a orar. Y más oraban. Y iban otra vez, asómate a ver si ya
¿Se ve? No, ni señas. Pues vamos a orar. Y estuvieron orando estos hermanos, y después comenzaron a ver como que se ponía nubladito, como que una nube estaba posando sobre de ellos. Y esto no es ficción ni es un cuento, hermanos, es algo que sucedió, es un testimonio que yo escuché, hermanos. Y gracias a Dios, porque esa noche, dicen los hermanos, llovió todo lo que necesitábamos, hermanos. Vino la lluvia de parte de Dios y tuvieron esa cosecha para ser alimentados. Y la sorpresa de ellos es que nada más en esa parcela de ellos fue donde llovió lo que necesitaban. Y gracias a Dios, hermano, porque este es nuestro Dios, que Él ha dado todos los recursos. Dios creó todo de manera abundante, pero el hombre, ¿verdad? Motivado por su corazón pecaminoso y guiado por Satanás, han quitado los recursos que Dios ha dado para que el hombre sea sustentado en esta tierra. Por eso cuando venga nuestro Señor Jesucristo y establezca su reino, el reino milenial, hermanos, ahí se va a ver que sí había suficiente, que sí había los recursos suficientes para que el hombre viviera en plenitud, amén. Pero aquí vemos cómo el hombre es despojado de lo que tiene. Luego también vemos cómo son oprimidos. La Escritura ya lo decía y aún lo vivimos en Proverbios 22:16, hermanos. Proverbios 22:16. Oprimidos los pobres, ¿verdad? Hay clases que se aprovechan para oprimir, a veces con más horas de trabajo y menos paga. Cada vez el hombre, ¿verdad?, dedicando más horas a trabajar y menos recursos económicos, son oprimidos. Ahí en Proverbios 22:16 vamos a leer qué dice la Escritura. Dice, el que oprime al pobre, ¿para qué? Para aumentar sus ganancias. Y hay gente, hermanos, como lo describe aquí, ya en ese tiempo existía y ahorita lo existe, gente que se aprovecha para enriquecerse a cuesta, ¿verdad?, de oprimir a otros, de tener, ¿verdad?, en sus pies a otros. También han llegado hasta la muerte, a ser asesinados los pobres para que unos obtengan riquezas. El Salmo 37:14, vamos a verlo. Salmo 37:14. Yo le invito a que tenga ahí su Biblia y esté leyendo, ¿verdad?, con nosotros estos textos. Sus hermanos que están ahí por las redes sociales, vea estos textos ahí en su Biblia. El Salmo 37:14. Dice, los impíos desenvainan espada, o sea, la sacan, la preparan, dice, y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Y esto, hermanos, esta forma abusiva sigue existiendo aún todavía. Aún hay gente que hace esto, que se aprovecha de la necesidad de los demás, hermanos, y se enseñorea de ellos para obtener sus riquezas, sus ganancias, hermano. Amén. Dice Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Se pone en contra de Dios, mas el que tiene misericordia del pobre, dice, lo honra. Y en el pasado, y aún en esas épocas, los creyentes de pocos recursos, hermanos, han sido mirados con desprecio, ignorados, a veces tratados con descortesía, hermanos, pero a veces son las personas, espiritualmente hablando, más ricas. Y lo tenemos comprobado con una de las iglesias ahí de Apocalipsis, que no vamos a hablar ahorita, pero a veces son las personas más ricas espiritualmente, hermanos. Pero Dios siempre está a favor
del pobre y del menesteroso, hermanos. Mire el Salmo 72:13. Salmo 72:13. Dice la Escritura: tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Está hablando Dios, ¿verdad? Que Él tendrá misericordia de ellos y los salvará. Hay un texto que cuando yo la primera vez que lo vi, hermanos, que lo leí, ha sido mucha bendición. Proverbios 19:17, y yo le invito a que lo subraye ahí en la Escritura, hermanos, y que encontremos las riquezas de este versículo. Proverbios 19:17. Ya lo tiene, mire lo que dice: a Jehová presta el que da al pobre. Subráyelo ahí, hermanos. Cuando tú das al necesitado, al pobre, ¿a quién le estás prestando? Qué tremendo, hermano. Es algo tremendo este versículo. Dice: a Jehová presta el que da al pobre. ¿Creen que Dios se va a quedar con algo, hermanos? Cuando tú le das al necesitado, al pobre, te va a dar aún más recursos. Y ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero Dios, hermanos, ve con agrado cuando tú y yo compartimos con el que necesita. Porque estamos, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Qué tremendo, hermanos. Jehová promete, ¿verdad?, su ayuda, y que lo va a pagar al que haga algo en beneficio del pobre. Y el Señor Jesucristo también en el Nuevo Testamento, Él dice que si alguien le da un vaso de agua, si alguien, ¿verdad?, ayuda al extranjero, al que necesite, hermanos, dice, es como si a mí me lo hubieran hecho. Fíjense las enseñanzas que nos da nuestro Dios a través de la Escritura en referencia al necesitado, al pobre, al menesteroso, hermanos. Y sabemos nosotros y comprendemos que siempre va a haber este tipo de gente que está mencionando aquí Proverbios 30, gente que oprime, gente que va a devorar, no le importa, ¿verdad?, las personas, las necesidades, no ve por los demás. Esta generación que oprime al pobre y al menesteroso siempre lo va a ver. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Al pobre siempre lo tendrán entre vosotros. Pero ¿qué con la iglesia, hermanos? Yo le decía al Señor, pero sí sabemos todo esto y está sucediendo ahorita, que los recursos van a escasear aún más y que solamente ciertos círculos de gente va a tener riquezas. La riqueza cada vez está siendo para menos gente, ¿verdad? Los recursos cada vez para menos gente. Todo esto de muertes de gente en multitudes, todo es, hermanos, por obra de Satanás a través de todas estas personas, porque ellos no quieren que se les acaben sus recursos de esta tierra. Los quieren para ellos y sus familias, y eso está documentado, no lo estoy imaginando ni nada, está investigado y documentado. Son personas que todo, ¿verdad?, lo hacen porque piensan que se les va a acabar si hay más gente. Por eso lo del aborto, por eso lo de que no tengas hijos, por eso lo de las pastillas, todo eso planeado desde años atrás, porque no quiere, ¿verdad?, que se terminen los recursos, según ellos, para ellos y sus familias. Pero ¿qué con la iglesia, hermano? Yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿y esto qué es para la iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres hablarnos como iglesia? Y Dios me hablaba, hermanos, de dos cosas, y aquí quiero que pongamos mucha atención, hermanos, de dos cosas que el creyente en la actualidad está cayendo con respecto al tema que estamos viendo.
Hay dos cosas, hermanos, en las cuales el creyente se está desviando, hermanos, en la iglesia. Y la primera, hermanos, es la avaricia. La avaricia. La avaricia, hermanos, si yo preguntara cuántos ávaros hay aquí, nadie va a levantar la mano, ¿verdad? A nadie le gusta decir, yo sí soy avaro. Pero la avaricia, hermanos, es algo en lo que está la iglesia de Cristo cayendo de una manera, hermanos, terrible. La avaricia, fíjese lo que significa avaricia. Y ya usted dice si está cayendo o no en esto. Porque la avaricia no tiene que ver con que, es que ese pecado es nada más de los que tienen muchos recursos económicos. Ese pecado es nada más de los ricos que tienen millones y millones y no los comparten con nadie. No, hermanos, la avaricia en cualquier clase social se da. En cualquier iglesia está viendo esto de la avaricia. Muchos creyentes están cayendo en esto, hermanos. La avaricia, fíjese bien, es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Y ahí está la clave, ¿verdad? Un afán de querer tener y amontonar, pero no las compartes tampoco con nadie. Con nadie lo comparte. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta amontonar, hermanos, no sé, zapatos? ¿Cuántos tienen más de 50 pares de zapatos? Uno para cada día. Para el domingo, para el sábado. Vestidos, blusas. ¿Cuántos tienen ahí su closet lleno de blusas, pantalones, vestidos, playeras, shorts? Y luego decimos, ay no, este vestido, sobre todo ahorita después de la pandemia, la cuarentena, ya no nos queda mucha ropa, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Ay, este vestido lo voy a guardar porque no lo regalo porque ya voy a bajar de peso. Pero así nos la pasamos siempre, hermanos, amontonando y amontonando. Estoy dando casos muy sencillos, pero que nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que vamos juntando y juntando. Y ahí está un vestido que hace meses que ni nos ponemos. Los chamacos, ¿verdad? Tenis, a lo mejor que ahí tienen, ¿verdad? Y que no, quiero otros, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de los hijos en ese punto. Pero la avaricia, hermanos, donde no compartimos con nadie, cuando Dios a veces te está añadiendo y no compartimos con nadie. Fíjese que el creyente está siendo consumido por ese deseo insaciable de querer tener más y más. Y mire, Dios nos comienza a bendecir. Es como si usted trajera una bolsa y Dios te comienza a dar. Y en lugar, ¿verdad?, de solamente ser un canal de bendición a través del cual está fluyendo la bendición de Dios, ¿qué decimos? Esto para mí. Y la bolsa, y la vamos llenando y llenando. Y va a llegar un momento, hermanos, en que Dios va a detener su bendición. ¿Por qué? Porque va a ver que hay un peligro donde nosotros nomás queremos amontonar y amontonar para nosotros. Pero ¿qué tal cuando Dios ve que Dios te da y comienzas a compartir? Y Dios comienza a ver, ¿verdad?, que no hay amor al dinero, no hay amor a las cosas materiales. Y dice Dios, no hay ningún problema con mi hijo, voy a seguir derramando bendiciones sobre él, porque él va a ser de bendición para otras familias que están en necesidad, hermanos. Sí me estoy explicando, hermanos. Espero que pueda transmitirle eso que Dios trajo a mi corazón a través de esta palabra. Pero mire, por ese deseo insaciable de querer tener más y más, el creyente descuidan, hermanos, esos recursos y descuidan su servicio a Dios.
Comienza la avaricia a crecer de tal manera que ya no tienen tiempo para Dios. El creyente ya no tiene tiempo para servir a Dios, hermanos. Y recuerden lo que hablábamos la semana pasada. Dios está buscando gente, siervos, ¿verdad? Gente que quiera servir a Dios. Ahorita hay muy poca gente, hermanos, que quiere invertir en el reino de Dios. Y no hablo solamente económico, porque ahorita nos distorsionamos, luego, ahí luego quieren dinero, nomás puros recursos económicos. Pero hermanos, es invertir tu vida, tu tiempo, todo lo que somos en Dios. Pero cuando hay avaricia, hermano, el creyente no quiere servir a Dios. Porque quiere acumular para él solamente tener esos recursos, hermanos. Y Dios va a bendecir a familias de aquí de la congregación, pero no te olvides que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hago con estos recursos? Porque no son tuyos, no son míos. Son recursos que Dios nos está poniendo en nuestras manos y que hay que preguntarle a Dios, ¿qué quieres, Dios, que haga con esto? ¿Qué quieres, Dios, que haga con esta bendición que tú me estás dando? Dios va a prosperar a las familias en su trabajo, pero siempre, hermanos, no nada más es para enriquecerme, es para dar y compartir con el necesitado. Amén. Cuando hay avaricia, se deja de servir a Dios, hermano. Y lo más triste también es que aún se dejan hasta de congregar. Porque ya no hay tiempo, ya no hay ni tiempo para congregarse, no hay tiempo, ¿verdad?, para reunirse. ¿Por qué? Porque es trabajo, todo el tiempo, trabajo, porque quiero más y más y más y más. Nos va a pasar como al hombre rico, que ahorita lo vamos a leer un versículo, el hombre rico que amontonó y amontonó sus riquezas. Y ya ahora sí dijo, voy a disfrutar la vida, a beber, a comer. Y ese día Dios dijo, no, hasta aquí llegaste. Y ese día fue pedida su alma. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con este pecado de la avaricia. Hay gente, hermanos, que ya no quiere dar para la obra de Dios. Y yo sé que hay mucho abusivo ahorita, hay mucho en nombre de Dios, pidiéndole a la gente que dé su casa, que dé su carro. Ustedes ya lo han visto hasta por el internet, ¿verdad? Gente abusiva que un milagro de Dios, pero tienes que dar esto y tienes que dar lo otro, hermanos. Eso es mentira, ¿verdad? Es algo que se ha levantado, pero ha servido también para que mucha gente ya no quiera invertir en el reino de Dios. Pero muchos es, hermanos, por la avaricia, que ya no quieren dar para establecer el reino de Dios. Y se necesitan recursos también, hermanos, en la obra de nuestro Dios. Yo he conocido misioneros que han tenido, en una ocasión, en una reunión de misiones, conocí a una mujer, ella de profesión dentista, y no hubo quien apoyara, hermanos, pero ella no le interesó eso. Dios la envió a predicar en el país de Marruecos, y ella, me tocó dormir con ella ahí en el hotel, en el mismo cuarto, y ella me platicaba cómo ella vendió todo lo que ella tenía. Y ella tenía su consultorio, todo, hermanos, todos los recursos que ella tenía, ella lo dio todo para ir y predicar una misión que Dios le encargó en aquel lugar con una familia. Fíjese, por una familia en Marruecos. Ella dejó su carrera, todo, por ir. Y ella vino a compartir testimonios a esta convención que hubo de misiones. Y ella vino a compartir lo que Dios estaba haciendo, hermanos, en esa familia, por una familia, hermanos, en aquel lugar. Y hay muchos testimonios así de gente, hermanos, que está invirtiendo para que el reino de Dios sea establecido y predicado en todas partes, en todo el mundo, hermanos. Pero aquí, ¿verdad? Gracias a Dios porque Dios nos tiene en este lugar y porque podemos ir y predicar a otras personas,
A lo mejor tú no puedes ir, ¿verdad? Por alguna situación, pero apoyemos a la gente que lo está haciendo. Invierte en el reino de Dios, hermano, estos recursos. No seamos avariciosos, no cerremos la mano. No cerremos la mano para dar, hermanos, al necesitado, para dar en la obra de nuestro Dios. Yo alabo a Dios porque cuando se han hecho los campos de verano, que se ha ido allá en las minitas a compartir la palabra, gracias a Dios porque la iglesia ha apoyado siempre, ¿verdad? Y se ha podido llevar alimento, algo que beber, las hermanas de ahí de ese lugar, la luz, sus casas, el agua y todo lo han dado, ¿verdad? De corazón. Espero, hermanos, sigamos en ese mismo sentir de dar el evangelio y dar también al necesitado, hermanos. Gracias a Dios porque nos ha permitido servir con la gente en los hospitales. Recuerdan que llevábamos los paquetes de comida para la gente. Gracias a Dios, hermanos, que se ha hecho. Y como dice la palabra, a Jehová presta el que da al pobre, al necesitado. Dios, hermanos, por eso les digo, Dios va a comenzar a bendecir a muchos de ustedes que no les ha costado, sino que no les ha podido dar, sino que han dado y han dicho, aquí está, hermanos, mire, yo puedo mis 20 tacos, yo puedo 100 pesos, yo puedo esto, pero no han cerrado su mano para el necesitado. Y tenemos que seguir haciéndolo, hermanos. No caigamos en la avaricia de no compartir con la gente o de no compartir el evangelio, hermanos, al necesitado. Dice la escritura en Lucas 12:15. Lucas 12:15. Hablando de este hombre rico que el Señor Jesús les va a contar esta parábola. Pero fíjense lo que el Señor les dice en el versículo 15. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos ¿de qué? Lo está hablando el Señor Jesús, hermano. ¿De qué dijo que nos guardáramos, que tuviéramos cuidado? De la avaricia. De la avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida, hermano, no consiste en cuánto tienes o cuánto no tienes. Porque muchos se afanan tanto por tener y tener y tener y descuidan lo principal, que es su relación con Dios. Que descuidan lo principal, que es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué propósitos, qué planes tienes tú para mi vida? No, nos enganchamos en lo que el mundo está ahorita, solamente más y para uno, ¿verdad? No compartirlo. Pero nos dice el Señor Jesús, guárdate de no caer en la avaricia, porque en eso no consiste la vida. Ahí en Mateo el Señor Jesús les decía, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? De que sea muy exitoso, de que tenga, dice, si al final va a perder su alma. ¿De qué le sirve? ¿De qué te sirve perder tiempo ganando recursos si tu alma se está perdiendo, hermanos? Si estás alejado de Dios, porque la avaricia es un pecado y nos aleja de nuestro Dios. ¿Cómo estamos en esto de la avaricia, hermanos? ¿Hemos cerrado nuestra mano a la obra de Dios? ¿Hemos cerrado nuestra mano al necesitado? Mire, Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Si alguien se está durmiendo ahí a su lado, hágale ahí un lado con cosquillitas o a ver. Porque está muy rico para dormirse ahorita. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres, ¿qué dice? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, qué tremendo, hermanos, no te desampararé ni te dejaré.
Y si Dios lo dijo, hermanos, Él lo promete a sus hijos, a su pueblo, pero cuando hay avaricia, no esperes que Dios te bendiga. No esperes que Dios te socorra, que Dios te saque adelante, porque estás en avaricia. Pero Dios dice, estemos contentos con lo que tienes ahora, hermanos. Porque si no aprendemos a ser fiel y a contentarnos con lo poco, Dios no va a añadir más. Mire, aquí voy a tocar un punto de los hijos. Hay muchos hijos que devoran a sus padres con sus exigencias en este punto de los recursos. Muchos hijos demandan a sus padres, les exigen. ¿Qué les exigen, hermanos, los hijos a los padres? ¿Qué les exigen? O aquí no hay. Bueno, lo que han escuchado por allá. ¿Qué les exigen a los padres? Ropa. ¿A poco no? Ropa que anda de moda, que porque fulanita, que sultanita. ¿Qué importa si el papá se tiene que matar 24 horas trabajando? A mí me das lo que yo quiero, ¿sí o no? Bueno, eso era en aquellos tiempos, a lo mejor ahorita no. Es que es la fe, dice mi esposo, tienen mucha fe. Les exigen ropa a los padres, celulares modernos. No sé cuál sea el celular moderno, porque a mí ni me llaman la atención los celulares. A mí el que mi esposo me da, yo soy feliz, ¿verdad? Ahí me lo... gracias a Dios. Pero hay jóvenes que, cómo sufren porque quieren tener el celular. No sé cuál esté ahorita de moda. El ZT ya fue mucho ese tiempo, ¿va? Ya ni existe. Se burlan de mí. Es el que tengo. No es cierto. Pero ¿cuál es el celular que le exigen a los padres? A ver, papás, el celular que le exigen los hijos. Alguien que sepa de celulares. El Samsung. ¿Qué? No saben los chamacos. No, es que aquí no hay de esos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Les exigen comida a sus horas, rica. ¿Por qué me das otra vez? ¿Verdad? Frijoles, huevos, sopa, otra vez. Otra vez sopa. Sin saber lo que sus padres están haciendo, jóvenes, hijos, por darles un plato de sopa. No se imaginan. He conocido mamás que hasta ya comí yo, estoy satisfecha, y no es cierto, la mamá ni ha comido, pero con tal de que los hijos coman lo suficiente, y la mamá no, ya está satisfecha, cuando a veces ni ha comido. Lujos a veces innecesarios, y agobian a los padres en lo económico, los agobian de una manera terrible, hermanos. Aún a veces sabiendo las luchas financieras que ellos están pasando, aún sabiendo que llegó el recibo de la luz y que el agua y que tienen que pagar la escuela y ahorita que tienen que tener internet y que esto, lo otro, hermanos, aún sabiendo todo eso, devoran a los padres, ¿verdad? Llevándolos a un agobio en lo financiero, hermanos. Pero el problema más fuerte es cuando los papás hacemos lo que los hijos nos piden. ¿Qué importa que me endrogue en Coppel, en FAMSA? No sé si existe FAMSA todavía. No sé dónde. Pero yo le voy a dar a mi hija los zapatos rosas porque, ¿cómo, verdad? Si Adelina trae zapatos rosas y va a decir,
¿Quién? Anita, yo también quiero zapatos rosas. Para no decir otra chamaca. Pero lo más triste, hermano, es cuando los papás, ¿verdad?, caemos en esas cosas con tal de darle gusto a nuestros hijos. Y esos hijos son lo que menciona Proverbios 29:15. ¿Qué dice? Ya no voy a hablar más de los hijos, es todo lo que quería mencionar, pero Proverbios 29:15, ¿qué dice? Esos son los hijos que menciona Proverbios 29:15. Entonces, niños, jóvenes, tengamos conciencia de esto, del trabajo de sus padres, del esfuerzo que hacen sus padres por darles. No se anden comparando, ay, es que, y ahora más con las redes sociales, que la gente se toma fotos bien feliz con unos tenis que a veces ni son de él, pero se tomó ahí que son de él, y ya la otra persona quiere esos tenis que trae ese compañero y capaz que ni son de él. Ahorita hay mucho engaño, mucha falsedad en todo eso. Pero tengamos mucho cuidado en esta área, porque vamos a crear también muchos problemas a nuestros padres, pero los padres, cuando cedemos ante eso, yo creo que estamos más mal que los chamacos. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho, ¿qué? ¿A quién va a avergonzar? Ay, Señor. A la madre, digo a su mamá. Se oyó muy feo. Avergonzará a su madre, dice la Escritura. Tengamos mucho cuidado, niños, adolescentes. Se da más esto que en la adolescencia, en los jóvenes, ¿verdad? Todo esto. Tengamos mucho cuidado. Sean de bendición para sus padres, de apoyo, más en estos momentos críticos, económicamente. La situación está bien complicada, hermanos. Más en estos tiempos, sean de apoyo para sus padres. Oren por sus padres. Que Dios los bendiga, que Dios les prospere, que Dios les dé, para que tengan los recursos para darles a ustedes. Oren por esos tenis que quieren, Dios se los puede dar. ¿A cuántos Dios les ha dado tenis, hermanos? Que no traían y hasta de marca, ¿verdad? De 2,000, 3,000 pesos, y Dios se los da, ¿verdad? Porque está viendo el corazón de ese muchacho, de esa muchacha, ¿verdad? Que quiere bendecir a sus padres, y lo mejor es orando por ellos, por nuestros padres, en sus trabajos, que Dios los bendiga, que Dios les prospere, que Dios les añada bendiciones, fuerzas. Y lo que te den, recíbelo como lo más preciado, porque ahí está, en ese plato de sopa, en ese plato de frijoles. Estoy dando esos ejemplos, pero pues yo sé que comen su carnita, su salchicha, su sándwich con todo. Pero en eso va el trabajo de horas y horas. Están invirtiendo su vida ahí sus padres en eso. Entonces, quería tocar este punto, hermanos, porque tenemos que estar contentos, como decía la palabra en Hebreos 13:5, contentos, porque Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pero tenemos que tener contentamiento con lo que tienes, porque cuando eres avaricioso nunca vas a estar contento con lo que tienes. Siempre vas a ver menos los zapatos que ahorita, es que yo quiero tener los otros tenis que ya había. O yo quiero, y nunca estás contento ni con el vestido, ni con los zapatos, ni con lo que tienes ahorita, porque siempre estás queriendo más y más y más y más. Y caemos en avaricia en lugar de estar en contentamiento. Espero en Dios que esto ayude, ¿verdad? Y sea de bendición y llegue a los corazones de cada joven, de cada adolescente, que pensemos antes en todo esto. Amén. Entonces, esas dos cosas, hermanos, la primera, la que el creyente está cayendo, es en la avaricia. Y a veces estamos cerrando nuestras manos para el necesitado, para la obra de Dios. Pero otro punto que Dios me hablaba, hermanos, es el favoritismo.
El favoritismo. El favoritismo es la preferencia de una persona hacia otro y por consiguiente se deja de lado a terceros. O sea, preferimos, le damos toda nuestra atención a una sola persona, pero a veces por conveniencia, casi siempre, por conveniencia. En la iglesia, hermanos, es muy triste, pero se está dando este pecado del favoritismo, que en la Biblia se le llama acepción de personas. El favoritismo no es otra cosa, sino lo que menciona la palabra de Dios como acepción de personas. Y alguien en la palabra de Dios nos exhorta, Santiago, ahí en el capítulo 2, vamos a leerlo, Santiago capítulo 2, nos habla acerca de esto, de la acepción de personas que hay en la iglesia, hermanos. Y refiriéndonos a este tema del pobre, el menesteroso, hermanos, cómo a veces en las iglesias se da preferencia. Hay iglesias donde los que están tocando son los que tienen dinero. No importa si saben tocar, si Dios no los llamó a eso, pero como es gente de dinero influyente en la iglesia, lo que ellos quieran. Hay iglesias donde los cargos, gente que está al frente en las diferentes áreas, es gente de recursos, que tiene los recursos. Hay un favoritismo por conveniencia económica y eso, hermanos, no debe de estar en la iglesia de Dios. Dice Santiago capítulo 2, nos lo habla y nos lo ilustra Santiago, hermanos, esto de una manera muy clara. Capítulo 2, versículo 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, ¿qué, hermanos? Sin acepción de personas. Que vuestra fe, dice, no mezcles la acepción de personas con la fe de Jesucristo. Eso no es parte del evangelio. Eso no es parte de lo que nos enseña nuestro Dios, hermano. No mezcles eso con la fe cristiana, porque no tiene parte eso con el creyente, con el cristiano. Por eso Santiago habla esto, porque no debe de existir eso entre nosotros, hermanos. Es un pecado, y ahorita lo vamos a ver, hermanos, la acepción de personas, el grado de atención que se les da a unos y el menosprecio o el desinterés hacia otros, el favoritismo, y casi siempre es por lo económico, como dice el capítulo 2, en el versículo 2, Santiago nos lo ilustra con un caso hipotético, con un caso si sucediera en la iglesia. Dice Santiago, vamos a leerlo, dice el versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿qué haríamos, hermanos? Mire, aquí el problema que está mostrando Santiago no es que vengamos a la iglesia bien arreglados, que te pongas lo mejor. Ese no es el punto. El punto aquí es la acepción de personas, el tratar a la gente por lo que representa, por lo que vemos en su físico, por lo que podemos a veces obtener de esas personas. Entonces, si aquí entrara, dice Santiago, si en la congregación entra un hombre rico, con anillos, pero no cualquier anillo, anillos de oro, con ropa muy elegante, ¿cómo lo tratarían la iglesia? ¿Cómo lo trataríamos? Pero si entra un hombre, dice andrajoso, y esa palabra andrajoso es la ropa desgastada, pues porque no tiene mucha, ¿verdad? El domingo parecemos retrato, un domingo uno y el domingo otro y así.
y se ve desgastado. ¿Cómo es tu trato hacia esas personas? ¿Hay favoritismo? ¿Hacemos o practicamos la acepción de personas por cómo vemos a la gente? ¿Sí o no te comportas distinto cuando ves a alguien, a una mujer, no sé, peinada y de manera ostentosa, sus vestidos, que tú sabes que es costoso? ¿Cómo lo tratarías? A una persona que vemos que es pobre, que no tiene los recursos como esta otra persona, hermanos. Y Santiago lo está poniendo a la iglesia. Dice, ¿cómo actuaría la iglesia? Y miren, sigamos ahí, Santiago 2 en el versículo 3. Dice, y miráis, fíjese lo que hizo esta iglesia, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, o sea, preciosa, carísima, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. O sea, si llega ese tipo de gente, no, ¿dónde te pongo? Le limpiamos la silla, siéntese aquí adelante, véngase aquí conmigo. Así estaba el caso que estaba poniendo Santiago. Pero al pobre, dice el versículo 3, y decís al pobre, y fíjese, le da dos opciones, le dan al pobre. Dice, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Hasta eso le dan a escoger. Si quieres quedarte ahí parado, ahí quédate. Y si no, pues aquí en mis pies, vente aquí. Como insignificante para la iglesia. Y esto es un caso en la iglesia, lo está hablando Santiago, hermanos, de favoritismo, hermano, por las apariencias. Qué triste, hermanos, no debe de haber esto. Por eso Santiago empezó en el versículo 1 diciéndonos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción. La fe en Cristo, hermanos, no hay favoritismo, porque si no hubo favoritismo, hermanos, en la redención, el Señor Jesús murió por ricos y pobres. Él murió por todos, sin acepción de personas. ¿Por qué nosotros como redimidos hacemos acepción de personas? ¿Por qué tener un favoritismo, hermanos? Eso no es de Dios. La acepción de personas da la idea de aceptar una sola cara, ver solo hacia frente. O sea, la gente pone sus ojos en una persona y apenas la persona se mueve y ya está lista para ayudarlo, atenderlo a él. ¿Qué importan los demás? No me interesan los demás. A él, porque él tiene recursos, porque de él puedo obtener algo, porque él me puede ayudar. O sea, él me va a regresar el favor que yo le estoy haciendo. Y muchos dentro de la iglesia actúan de esa manera, ¿verdad? Si puedo obtener algo, entonces te ayudo. Pero ¿qué con aquella persona con la cual tú dices, si le doy a esta persona, jamás me va a regresar nada? No tiene los recursos para hacerlo. Y comienza una acepción de personas, un favoritismo, hermanos. Estas dos personas, tanto el rico como el pobre, entraron en una congregación de redimidos, de gente que ha nacido de nuevo, hermanos, gente por las cuales el Señor Jesús murió, hermanos, y resucitó. Entran a un pueblo redimido donde no se hizo acepción de personas, se pagó el precio por todos en la cruz del Calvario. Pero qué triste que cuando este rico y este pobre pensaron en la iglesia voy a entrar y no va a afectar si yo soy rico o soy pobre, nos van a tratar por igual. Pero resulta que hasta en la iglesia había favoritismo. Había personas que hacían acepción de personas y fue igual. El rico recibió atención y el pobre
no recibió la mínima atención ni interés, hermanos. Y como iglesia debemos de evitar esto, hermanos, de trabajar, de ver solamente por aquellos que podemos obtener algo o que me pueden regresar el favor de alguna manera. Dar, servir sin esperar nada a cambio, hermanos. Mire lo que dice el versículo 9. Para Dios esto es muy grave, hermanos, la acepción de personas. Es muy, muy grave. Dice el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado. Es pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. El que hace favoritismo en la iglesia, el que hace acepción de personas, es tratado como transgresor de la ley de la gracia, hermanos. Porque por gracia hemos recibido nosotros todo, sin ver si teníamos o no. El Señor nos ha dado todo. ¿Por qué nosotros vamos a caer en un favoritismo, hermanos? Pero Dios ve esto como algo muy, muy grave. Lo califica como pecado. Palabras muy duras, hermanos. Y como creyentes tenemos que corregir estas prácticas, hermanos, porque son muy delante de Dios, Señor. Nuestro Dios lo ve como muy grave, como pecado, hermanos. Hay un favoritismo también de muchos cristianos hacia los siervos de Dios. El favoritismo también se ve de esa manera. Cuando ustedes ven que se va a parar a alguien a hablar, o en internet, ¿verdad? Escuchan a alguien que es muy famoso, que tiene dinero, que lo sigue mucha gente, a esa persona es la que el pueblo de Dios está escuchando y ponen su atención y le creen las cosas nada más por la apariencia. Hay favoritismo en eso y lo hemos visto, ¿verdad? Cómo la gente a veces cree más fácil en lo que dice esa persona que si viene alguien normal, vestido normal, le ponen más atención, más no, él tiene que saber mucho porque mira su apariencia. Y a veces no importa si no predica lo que dice la palabra. Como es tan famoso, nomás lo que queremos es oír. Y si nos dice cosas bonitas, pues qué mejor, ¿verdad? También se está mostrando un favoritismo en esto, hermanos. Pero nuestro Dios, Él no hace acepción de personas. Desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento, la enseñanza es no hacer acepción de personas. Dios no lo hace. Dice 2 de Crónicas 19:7, se los voy a leer. Ya voy a terminar con sus versículos. Dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Con nuestro Dios no hay acepción de personas. En Hechos 10:34, Pedro se dio cuenta de esto, porque Dios derrama de sus bendiciones en pobres y en ricos, judíos, gentiles, no importa la nacionalidad, no importa la raza, el color, Dios derrama de sus bendiciones en toda la gente, hermanos. Aquellos que han sido salvos. Dice Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Nosotros no caigamos en favoritismo. No caigamos en estos dos pecados, la avaricia y el favoritismo. Favorecer a los que tienen. También lo mostramos cuando vas a servir. No hagamos favoritismo, ¿verdad? Que me voy a preparar más porque voy a enseñar a gente que tiene recursos, estudios. Ay, a la gente que no tiene, pues le doy cualquier cosa. No, tenemos que hacer lo mejor, servir lo mejor. Gente que tiene y gente de escasos recursos, hablando en lo económico. Entonces, echemos fuera a un lado estas
prácticas que son pecado delante de Dios, hermanos. Y pues gracias a Dios hemos escuchado esas 4 generaciones. No sé con cuál te has identificado, pero hermanos, tenemos que ser una generación diferente, una generación justa, una generación que busca a Dios, una generación, hermanos, que quiere agradar a nuestro Dios. Amén. Así que vamos a orar. Yo te invito en esta noche que nos pongamos de pie y vamos a pedirle a Dios que llene nuestros corazones, nuestras vidas, hermanos. Si tú has caído en la avaricia, has dejado de dar en el reino de Dios, has cerrado tu mano al necesitado, hoy es tiempo de decirle: Señor, renuncio a la avaricia, ya no quiero vivir de manera avariciosa, quiero agradarte, quiero ser un canal de bendición, nada más, Señor. Y Dios te va a dar aún más cuando Él ve ese corazón en tu vida y no un corazón avaricioso, hermanos. Aleluya. Vamos a orar y te voy a invitar a los músicos si pueden pasar. Y yo quisiera saber, hermanos, si hay alguien en esta noche que tiene alguna necesidad, aparte de los que quieran venir a hablar con Dios, ¿verdad? Si a Dios habló algo a sus vidas, pero alguien que en esta noche dice: yo tengo una necesidad económica, hermana, necesito que Dios me libre de esto. Recordemos que Dios libra, hermanos, al necesitado, al menesteroso. Dice que cuando clama a Él, el pobre, el menesteroso, Él lo escucha y Él los bendice. Y hablando de pobre, es una persona necesitada. Yo no sé cuántos necesitamos hoy en esta noche la provisión de Dios para algo específico. O a lo mejor tú dices: para mañana no tengo que comer, pero Dios, Él tiene los recursos para darnos. Aun cuando estos hombres, movidos por obra de Satanás, cierren sus manos y los recursos, hay un Dios que está por sobre de ellos. Como lo dice Eclesiastés, hay uno más alto que ellos que vigila. Hay uno más alto que ellos que puede proveer a sus hijos los recursos necesarios para vivir, hermanos. Dice la palabra: no te voy a dejar ni te voy a desamparar, dice nuestro Dios. Amén. Así que yo invito esta noche personas que tienes alguna necesidad, hermano. De esta manera vengamos a Dios y clamemos a Él que nos libre, que nos saque bien librados de esta situación. Amén. Oremos. Padre, en esta noche te doy gracias porque tu palabra ha sido expuesta, Dios. Te damos gracias porque confiamos en un Dios que está por encima de toda circunstancia, un Dios altísimo que está por sobre todas las cosas, Dios. Y aun cuando hay gente, Dios, que está cerrando su mano para que recursos no lleguen, Dios, al necesitado, tenemos un Padre en el cielo que bendice al necesitado, que bendice a su iglesia, que bendice a su pueblo, Dios. Y esta noche, Dios, te alabamos a ti, Dios, porque tú eres un Dios muy fiel, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordioso y tú lo creaste todo, Señor, y tú lo sustentas todo con el poder de tu mano, Señor. Mira a tu iglesia, a tu pueblo, Dios. Bendice a los padres, Señor, bendice a cada padre, cada madre, Dios, que se esfuerza por darle a sus hijos, Señor, el que comer, el que vestir, Dios. Tú eres el que les da a esos padres las fuerzas, las vidas, los recursos para que sean bendición a su familia. Yo te pido por ellos que sean bendecidos, que no sean agobiados, Señor, que no sean agobiados por las situaciones financieras, sino que descansen
descansen en ti, Señor. Aquellos hijos, Señor, que están siendo consentidos de una manera errónea, que va a traer destrucción a sus vidas, que van a venir acabando mal sus vidas. Permítenos como padres corregir eso, Señor, y a nuestros hijos que valoren, Señor, que sean hombres y mujeres agradecidos contigo por lo que tú les das, Señor, por lo que tienen en sus casas, Señor, que sean agradecidos, que haya contentamiento en tu iglesia. Oh, la santa. Dios quiere una iglesia, hermano, en contentamiento por lo que tenemos. Dile: Dios, gracias. Agradécele a Dios, hermano, hermana, por lo que tienes hoy. Dile: Dios, gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias porque tenemos tus bendiciones. Gracias por la vida. Gracias por estos zapatos que traemos, por este vestido que nos das. Gracias por la casa en la cual me permites vivir, Señor. Jóvenes, adolescentes, oren por sus padres. Bendigan a sus padres. Oren por ellos. Dígale: Señor, gracias por los padres que tú me has dado, y no te avergüences de ellos, porque hay jóvenes, hay adolescentes que se avergüenzan de sus padres, y eso es pecado delante de Dios. Dile: Dios, perdóname, y agradécele a Dios por la vida de tus padres. Agradécele a Dios por lo que te da a través de ellos. Gracias, gracias. Una iglesia contenta con lo que tú nos das, agradecidos, Señor. Que no cerremos nuestras manos para dar, Dios, que no haya avaricia, toda avaricia, Señor, todo pecado de avaricia, hoy renunciemos a él, Dios. Hoy pidamos perdón y no vivamos, Señor, de manera avariciosa. Que no cerremos nuestras manos para dar en tu obra, para dar al necesitado, Señor. Que podamos abrir nuestras manos, porque tú nos has dado todo, todo nos has dado, Señor. Gracias, gracias, Dios. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. Te bendecimos. Alaba a Dios y dale gracias, hermano. Gracias, gracias a nuestro Dios. Gracias, Señor, te bendecimos y te adoramos. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Dios, te bendecimos. Santo, santo, santo. Aquí estamos, que seamos una iglesia dadora, que invierte en tu reino, sus vidas, su tiempo, Señor, sus recursos. Bendice a tu iglesia, Señor, prospera tu iglesia, Padre, que tengamos los recursos para seguir predicando el evangelio, para seguir predicando tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, esos recursos tuyos. Abre, Señor, bendiciones tuyas. Abre, Señor, bendiciones tuyas, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Porque nos ha redimido, Dios. Que seamos una iglesia que te agrada, Dios, en todo lo que hace, en su trato con los demás. Que mostremos esa fe en Jesucristo, que eres tú, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor. Seas tú su
recursos necesarios para vivir. Suple, Señor, los recursos para pagar recibos, Señor. Suple, Señor, los recursos para tener aún el que comer en cada familia. Sea bendecida tu iglesia. Sea muy bendecida tu iglesia, Dios. Gracias, 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 Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Lo que quieras tú, yo te pertenezco solo a ti. Aleluya, gracias, Dios. Yo te pertenezco solo Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. pertenezco solo a ti. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Pues seamos agradecidos, hermanos, contentos con todo lo que Dios nos da, con lo que tenemos. Contentos y Dios va a añadir bendiciones a tu vida, a tu familia, amén. Dios les bendiga. Pues dejo este lugar al pastor. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos?